comunital, porque no es... Ya. Ok, entonces con ese preámbulo vamos a ver este resumen para poder enfocarnos en lo que necesitamos nosotros interiorizarnos y dar inicio en esta parte que es el trabajo que se nos viene después, ¿no? Básicamente, a partir ya de hace una semana atrás, nosotros tenemos que enfocarnos en el proyecto comunitario, ¿no? Entonces, quiere decir que a partir de hoy día o de hace una semana atrás ya tenemos que ir con la cabecita pensando en todas aquellas posibilidades de elaboración de proyecto. Bien, ¿qué es un proyecto comunitario? Un proyecto debe ser sistematizado, escrito para solucionar problemas, elegido en un diagnóstico participativo, ¿no? Entonces, fíjense que el proyecto dice que es para solucionar problemas elegidos. Entonces, tiene que ser una situación de salud que esté afectando a la población y que sea de mucho interés del establecimiento de salud en la cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces, este problema, como les digo, nosotros lo elegimos. El grupo de las 3 personas, ¿no? Lo eligen. De repente pueden poner una tentativa de, no sé, de 5 o 6 temas, ¿no? Y de aquellos 5 o 6 temas, entonces, sentarse las 3 y empezar a dilucidar, a ver qué factibilidad tiene, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos resolver este problema y que la gente se beneficie con el trabajo de nosotras 3 y que además el servicio de salud pueda ser notorio este cambio en la población o en este aspecto del programa de salud. Entonces, eso se lo discuten y entre las 3 integrantes del grupo. Entonces, las 3 son las dueñas del proyecto, ¿no? Eligen el problema para poder dar solución o hacer un aporte. A veces, cuando identificamos un problema de salud, no sé, el tema de repente de mala nutrición al niño menor de 5 años, de repente podemos subsanar, o sea, resolver hasta cierto punto el problema, no resolverlo al 100%, pero ya estamos haciendo un aporte para este problema de mala nutrición, ¿no? Entonces, simplemente que el proyecto tiene que estar enfocado de esa manera, ¿no? Y dice, en un diagnóstico participativo. ¿Qué quiere decir eso? Que este problema debe ser sentido, debe ser un problema sentido por muchas personas. El diagnóstico participativo quiere decir que varias personas están siendo afectadas por el problema. Entonces, estas personas que se sienten afectadas por el problema, entonces están pidiendo auxilio para poder resolver y pidiendo a ver quién puede venir a resolver de alguna manera, ¿no? Y que este problema no se agrave más. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico participativo, quiere decir que entre varias personas que están afectadas, ¿no? Y que tienen el daño, ¿no? O que se sienten con ciertos efectos sobre aquel problema, ¿no? Entonces, ellos opinan, ellos dicen, yo quisiera, ¿no? Que por favor en esta área nos ayuden porque realmente es que mucha gente, no sé, está enfermando, está muriendo, está teniendo problemas. Entonces, quiere decir que para que nosotros podamos definir un problema, no es que nosotros vamos y decimos, yo voy a hacer este tema y punto final. Yo les había dicho, el tema del proyecto generalmente tenemos que también consultar con los directivos del centro de salud
con el presidente de la Junta Vecinal, ¿no? O si está dirigido a un grupo de madres, entonces buscar una agrupación como clubes de madres y concertarlo con ellos, porque al final ellos van a ser los colaboradores del proyecto. Entonces, por eso es que aquí implica el diagnóstico participativo. Es como decía hace un momento, cuando yo digo, yo voy a hacer un proyecto sobre tuberculosis, ¿no? Tengo en mente que a mí me interesa el tema tuberculosis. Entonces yo tengo que dirigirme al servicio de salud en una reunión con el director, la supervisora del servicio y decir, mire, director o señorita o licenciada en enfermería, yo tengo pensado en trabajar en mi proyecto sobre tuberculosis, ¿no? Entonces, y estoy planteándolo de esta manera. Hacer conocer de cómo nosotros estamos enfocando ese tema de proyecto para que ellos puedan aceptar, corregir o aportar o direccionarlo de otra manera, ¿no? Para que el aporte sea más beneficioso para el servicio de salud. Y de esa manera, pues, el de la Junta Vecinal también, ¿no? Entonces tenemos que hacerle conocer al de la Junta Vecinal para que él, cuando nosotros necesitemos reunión de repente con algún grupo poblacional, él pueda ayudarnos con la convocatoria, de repente hacernos ingresar a sus reuniones que él tiene periódicamente, ¿no? Entonces, por eso es que este diagnóstico tiene que ser de conocimiento, ¿no? de aquellas personas que van a interactuar con nosotros durante el proceso de la aplicación del proyecto. Por eso es que aquí implica eso, elegir un problema, ¿no? para solucionarlo y que además debe ser participativo. No puede ser un tema que yo voy a impositivo, ¿no? Lo contrario de repente, impositivo de participativo. Quiere decir que yo digo, bueno, yo voy a hacer, no sé, VIH, ¿no? Y punto final. Yo decidí hacer VIH y yo avanzo con mi proyecto y no sabe el centro de salud, no está informado, la comunidad no está informado, ¿no? De repente la agrupación de portadores de VIH tampoco están informados, entonces nada, mi proyecto va a quedar en cero, porque no voy a tener la participación, porque no los he incluido desde un inicio a este grupo de personas que de alguna manera me van a facilitar que el proyecto sea aplicable, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esta definición está clara, ¿no? Y bueno. Okay. Y aquí tenemos que es una propuesta comunitaria, ¿no? Entonces puede haber también que algún grupo poblacional, ¿no? pueda proponer o pueda decirnos, claro, hacernos conocer algún problema por resolver. Es una herramienta, dice, para organizar la acción que se inicia con el reconocimiento de la problemática, capacidades institucionales, hasta la descripción detallada de los objetivos, actividades y metas, incluyendo las previsiones del tiempo, presupuesto, resultados esperados, ¿no? Entonces, esto está basado en que esta propuesta comunitaria como un problema por resolver, ¿no? También tiene que implicar todas aquellas cosas que necesitamos para poder ejecutarlo y poder llegar a un final que sea beneficioso tanto para la población como para el servicio de salud, ¿no? Entonces hay que ver que esta problemática esté dentro, ¿no? Que la institución también, o sea, el servicio de salud o el centro de salud, cuando nos referimos con este término institucional, automáticamente nosotros tenemos que pensar en el centro de salud, porque
nuestro foco, nuestro punto de trabajo es el centro de salud, ¿no? Entonces tiene que estar dentro de las capacidades del centro de salud, quiere decir esto. O sea, el problema que nosotros queremos mejorar, ¿no? Tiene también que el centro de salud pueda ofertar o tener las condiciones para ayudarnos, ¿no? A resolver ese problema juntamente con la comunidad, ¿no? Entonces, y todos aquellos elementos que tiene en sus partes el proyecto, objetivos, actividades, metas, incluyendo el tiempo, presupuesto, resultados esperados y lo demás. Entonces, quiere decir que la problemática, ¿no? Tiene que tener todos estos componentes que sean factibles, ¿no? Y que sean como trabajo que nosotros vamos a incluir y poder aportar en la resolución de este problema. Bien, entonces, y luego la presentación del proyecto debe ser corto, claro, preciso. Y como ven, dice, no existe un solo modelo de proyecto. Entonces, quiere decir que el formato del proyecto puede variar. Quiero decir que puede variar dependiendo de la institución, ¿no? Puede variar dependiendo de cómo... Su audio está encendido, por favor. Alguien está con su audio prendido. Puede variar dependiendo del investigador, ¿no? Entonces, el modelo, quiere decir el formato del proyecto, a veces tiene algunas modificaciones. Algunos son más amplios, otros más cortos, otros más precisos o más prácticos. Entonces, pero lo que el formato que nosotros vamos a utilizar para proyectos sociocomunitarios productivos es un formato que es corto, claro y preciso. De esa manera está enfocado. Bien, presentación del proyecto. Entonces, dice, el proyecto debe dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la situación que se desea cambiar y a quiénes afecta? Por ejemplo, cuando hablamos de mala nutrición, ¿no? La situación que se debe cambiar es la mala nutrición. ¿A quiénes afecta? A los menores de 5 años, ¿no? Si tomamos el tema de tuberculosis, ¿cuál es la situación que se desea cambiar? Programa de tuberculosis. ¿A quiénes afecta? A los enfermos o a los que reciben tratamiento de tuberculosis, ¿no? O a los MDR, ¿no? Entonces, el grupo para a quienes afecta ya nosotros lo definimos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos en caso de cuál es la situación que se desea cambiar en el caso de la embarazada, ¿no? ¿A quiénes afecta? Puede ser embarazos no deseados, embarazos complicados o embarazos en multigesta o embarazos, quiere decir, bueno, embarazos con muerte materna, ¿no? Que afecta tanto madre-niño, ¿no? Que puede llegar a la parte de repente más aparte de las complicaciones durante la gestación, pero también que puede afectar con la muerte de la madre o el niño. Entonces, así, de esa manera es que nosotros vamos a ir especificando o direccionando para que eso que queremos sea bien puntual. ¿Qué se espera lograr con el proyecto y a quiénes beneficia? ¿No? ¿Qué se espera lograr con el proyecto? Es el efecto final, ¿no ves? ¿Qué quiero yo conseguir al final? ¿Y quiénes se beneficiarán? Pues se va a beneficiar el grupo a los cuales he
he decidido aplicar o trabajar en el proyecto. En el caso de tuberculosos, niños menores de 5 años, embarazadas, mujeres en edad fértil, ¿no? O embarazos en adolescentes. Bueno, entonces el beneficiario va a ser un grupo específico, ¿no? Y lo que se espera del proyecto es el resultado final. ¿Qué actividades hay que realizar para lograr el objetivo? Entonces aquí ya va de repente en lo que nos pide el proyecto en la metodología. Es decir, qué actividades vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar para lograr que el objetivo se cumpla al final del proyecto. Entonces, fíjense que de repente es la base para poder nosotros tomar como punto de partida, ¿no? ¿Cuál es la situación que deseamos cambiar? O sea, ¿qué problema vamos a ayudar a resolver? ¿Y a quiénes? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Con qué grupo de población vamos a trabajar? ¿Qué esperamos lograr? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio, la meta final del proyecto? ¿No? ¿Y qué grupo poblacional va a ser la beneficiaria? ¿Qué actividades hay que realizar durante el proyecto, ¿no? Para lograr que los objetivos que nos hemos planteado se llegue a cabalidad. Entonces, fíjense que con estas tres preguntas pues nosotros podemos de repente tomarlo como pauta para poder elegir un tema que sea lo más corto, ¿no? Que sea factible en su elaboración y en su aplicación. La presentación de un proyecto. Es decir, el proyecto debe dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿En qué plazo se va a realizar? Fíjense que este es otro punto importante. Entonces, les decía yo que no podemos agarrarnos un tema muy grande que nos vaya a abarcar mucho tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, el tiempo que tenemos está determinado. Estamos hablando de repente de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos hablando de 4 meses de trabajo, ¿no? Bueno, si es más, menos, bueno, por ahí. Pero no es más de 3, 4 meses el tiempo que tenemos para aplicar el proyecto y concluir con el proyecto, ¿no? Entonces es que este plazo o el cronograma de realización del proyecto pues no, tiene que estar enfocado a esos 4 meses que tenemos de trabajo comunitario. Y no puede ser de 1 año ni de 2 años, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces tenemos que enmarcarnos nosotros el tiempo exacto cuando lo vamos a, desde el inicio hasta la culminación del proyecto, que no son más allá de 4 meses. ¿Qué recursos se necesita para llevar a cabo el proyecto? O sea, ustedes ya saben es clasificar los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos humanos, materiales y económicos, ¿no? Entonces, esto también tiene que estar definido. Ya les decía yo al principio, todos los recursos se los buscan ustedes, ¿no? Nosotros estamos, tanto el servicio de salud, de repente les facilita algunos materiales, algunas cosas, pero en cuanto al recurso económico no es factible. ¿Contamos con recursos humanos? Sí, ¿no? Tenemos recursos humanos en el servicio de salud que nos puede colaborar en el proyecto, ¿no? Recursos económicos es del bolsillo del estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que definir bien claramente qué tipo de recursos vamos a necesitar para hasta la culminación del proyecto y qué personas vamos a involucrar en el proyecto. ¿Cómo estará organizado y dirigido el proyecto? ¿No? Entonces, quiere decir de qué manera, qué tipo de actividades, ¿no? O sea, organizar en cuanto al tiempo y los lugares donde vamos a trabajar, ¿no?
durante el proceso del proyecto. ¿Cómo participará la comunidad en su ejecución y evaluación? ¿Ya? Fíjense ustedes que esto ya es parte del plan de acción, ¿no? Entonces, en el proyecto hay planes de acción que hay que ejecutar. Entonces ahí, bien saben ustedes el formato del plan de acción que implica personas, ¿no? Implica personas que puedan aportar o elaborar o participar en algún segmento, en alguna parte del proyecto. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que ir viendo en base a estas preguntas que nos facilita de alguna manera poder orientarnos en la elección del tema, ¿no? Para iniciar con nuestro proyecto. El ciclo del proyecto, 4 pasos esenciales para la ejecución de todo proyecto comunitario. O sea, el proyecto, quiere decir, tiene 4 pasos y son pasos bien básicos. El primer paso es definir el problema, es lo que les decía yo. Tenemos que ir viendo probabilidad de repente de 4 o 5 problemas entre las 3 que integran el grupo. Y de esos 3 o 4 problemas, pues sentarse y empezar a dilucidar, a ver cuál es más beneficioso, cuál tiene mayor ventaja para el servicio, ¿no? Hacer una priorización de problemas, que también ustedes lo saben hacer. Entonces, ese es básico, es elemental, es el principio. Una vez definimos cuál va a ser el problema que vamos a implicar en nuestro proyecto, pues nos vamos al segundo paso. Elaborar los objetivos, ¿no? Y ver la meta, cuáles son los resultados que nosotros esperamos al final, que es la meta. Luego, planificar las actividades para alcanzar las metas y tiempo de ejecución. O sea, hay que enmarcarnos en el tiempo que tenemos para elaborar nuestro proyecto y empezar a escribir y establecer los tiempos. ¿Cuándo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de actividades? Y el tiempo que nos va a durar y tener ya también asignado el tiempo para el final, para ya el último obrador, la impresión e inclusive la fecha de defensa. Entonces, todo estos 4 meses tiene que estar distribuido equitativamente de acuerdo a las cosas que tenemos que cumplir en el proceso del proyecto hasta el final, hasta el día de la defensa. Luego, programa de actividades a ejecutarse en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, estas actividades obviamente están de acuerdo al plan de acción y a las guías, ¿no? A las guías que vamos a elaborar, guías educativas, guías de visitas domiciliarias y todo aquello que implica ya el trabajo sobre la aplicación del proyecto. Determinar el presupuesto necesario para realizar las actividades, ¿no? También, como les digo, desde un principio uno tiene que ver cuánto de dinero nos va a significar hasta la conclusión del proyecto. Y el tercer paso, dirigirse a las instituciones o organizaciones para presentación del proyecto, ¿no? Entonces también una vez tenemos nosotros el proyecto ya en su etapa final, hay que hacerlo conocer para que se vea, ¿no? Para que se vea plasmado todas aquellas cosas que nosotros hemos podido aportar en beneficio de este grupo a la cual nos hemos enfocado con nuestro proyecto. Y el cuarto paso, ejecutar el proyecto y revisión, ajustes del proyecto siguiendo las observaciones. Entonces aquí ya es de repente la parte de aplicación del trabajo mismo
proyecto, ¿no? Ejecución y ir haciendo los ajustes. Esto, por ejemplo, es muy necesario. A veces, yo les comentaba que a veces nosotros nos agarramos temas que son muy amplios y que de repente en alguna etapa nos damos cuenta que hay cosas que no lo vamos a poder cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el proceso de proyecto nosotros podemos hacer ajustes, ¿no? O sea, podemos modificar, podemos direccionar de otra manera en alguna etapa ya durante el avance del proyecto. Entonces, a eso se refiere los ajustes del proyecto siguiendo las observaciones, ¿no? Obviamente las observaciones que le hacen, ¿quién le hace las observaciones? Puede ser los directores del servicio de salud o en su caso la tutora. Entonces nosotros podemos ir reajustando algunas cosas que de repente no están dando resultado. Y el formato de la presentación del proyecto. Aquí hay un formato, como anteriormente decía, no todos los proyectos, puede variar los formatos, pero aquí hay un ejemplo de un proyecto, de un formato. Se inicia la portada, es la tapa, ¿no? La tapa del documento. Nombre del proyecto, nombre de la organización, en este caso la escuela, datos de la organización, responsable de dirección y datos sobre el proyecto. Fecha de inicio, duración, ubicación, beneficiario, monto total, aporte propio, aporte solicitado. Luego ya viene el mismo documento, todo lo que debemos ir relatando, transcribiendo, introducción, antecedentes, localización, fundamento, justificación, planteamiento de problema, como un autodiagnóstico y la finalidad, el objetivo final específico, objetivo general también se llama objetivo final, objetivo general y objetivos específicos, la meta, el plan operativo, el cronograma de actividades, presupuesto. Entonces, esos son fíjense que este es un formato de un proyecto, ¿no? Pero como les digo, puede variar algunas cosas, puede aumentarse algunas cosas o suprimirse algunas cosas, eso puede variar. Pero hay los puntos grandes como que se mantienen, ¿no? Esa es una parte, jóvenes. A ver, quisiera escucharlas. Entonces dicen, cuando uno tenemos que empezar el proyecto, tenemos que empezar primero a... Ya, pues, hermana, ¿me espera, pues? Dicen, Sí, tenemos que empezar a escoger, digamos, bien entre el grupo, tenemos que evaluar para ver ¿Qué problema? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema de salud? Y arrancar de ahí. O sea, ¿qué problema de salud? Una vez ustedes más o menos tienen la idea en su cabecita de qué problema más o menos es lo que ustedes creen que sería bueno trabajar, hay que concertar con el director del centro de salud, la licenciada, que son las dos personas claves del servicio, ¿no? Decirle, mire, doctor, nosotros vamos a trabajar sobre este tema, ¿no? Entonces, para escuchar su criterio y que ellos puedan aportar y hacer un diagnóstico participativo. Y entonces, y si es además, un poquito va más allá del trabajo comunitario, que va a ser de repente la mayor parte, entonces hay que también buscar al de la junta vecinal. También hacer una reunión con el de la junta vecinal, hacerle conocer aquello que nosotros estamos plasmando en nuestro proyecto, para que ellos puedan colaborar y en el momento en que nosotros lo necesitemos, pues él va a estar
pendiente porque sabe que el objetivo final de ese proyecto va a ser un aporte para su barrio, ¿no? Para los vivientes de ese sector. Ah, ya para su proyecto. Ya, Lisa. Desde Sí. ahí entonces avanzamos nosotros todos, ¿no? Para empezar. Sí, así ahí empezamos. Porque hay que involucrar, ya nosotros habíamos visto, ¿no ves? Que cuando hacemos planes de acción hay que involucrar a otras personas, a organizaciones o instancias o personas para que ellos puedan colaborar y que esto, pues, este plan que nosotros tenemos pueda resultar lo mejor posible, ¿no? Y llegar a su cabalidad al 100%. Entonces, por eso es importante, de principio, involucrarlos a estas personas, para que ellos entiendan y sepan cuál es nuestro trabajo. Porque ha sucedido muchísimas veces que nosotros nos vamos con un tema y como van a los servicios de salud y a veces la instructiva de la directora dice, bueno, ustedes van a elaborar su proyecto y bueno, ya empiezan su rotación y el primer día ni siquiera se han tomado la delicadeza de hablar con el director. Mire, señor director, nosotros estamos viniendo a la rotación. Obviamente que su docente va y los presenta, ¿no? Pero una parte importante es que ustedes también puedan estar en constante relación con los directores del servicio de salud para hacer conocer tanto del tema que están trabajando en su proyecto como en el avance para que ellos puedan apoyarlos y saber qué es lo que están haciendo. Porque a veces van y dicen, licenciada, yo voy a venir a la práctica de lunes a viernes y miércoles tengo que estar haciendo aplicando mi proyecto. Y la licenciada ni siquiera sabe el tema del proyecto. Entonces, ha sucedido este tipo de cosas. Por eso es que yo desde ahora les digo que de principio uno tiene que involucrar con las personas y bueno, obviamente es también cuestión de repente de coordinación y respeto a las autoridades en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, y es importantísimo porque ellos entiendan la base del proyecto para que puedan colaborarnos. De repente el director puede decir, bueno, yo les voy a ayudar con esto, ¿no? De repente podamos inclusive conseguir algunos recursos, ¿no? Porque a él le interesa el tema también, ¿verdad? Entonces, por eso es que desde el primer día nosotros tenemos que trabajar con ellos, con la gente del lugar. Director, licenciada, junta vecinal, junta escolar, no sé, grupo de clubes de madres, no sé, pues, ¿no? Todos aquellos que implican nuestro proyecto. Eso es importante, Rosana. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entiende, niñas? Escucho opiniones. ¿O es que estoy hablando en chino y ustedes están en otra nube? Está viendo más bien. Entonces, Licen, tenemos que aplicar los 4 pasos, ¿no? Para hacer nuestro proyecto. Sí, de los 4 pesos que está muy bien explicado, ¿no? Yo se los voy a pasar a esta presentación también para que ustedes lo tengan a mano y puedan revisarlo cuando Sí, estén. lo que nos está explicando, Licen, está bien claro. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende, Licen. Y ese es el punto de partida básico. Entonces, estas son cosas que uno tiene que analizar desde un principio para que podamos arrancar bien, pues, ¿no?
Y no arranquemos mal y después a medio camino digamos, no, no quiero este tema, quiero cambiarlo. Y cuando ya el tiempo nos pisa. Ese es el otro problema. O cuando no hay, cuando no concertan ustedes entre las tres, no se ponen de acuerdo y tratan de repente de interiorizarse de estos problemas en salud. Quiero decir, como que no hablan el mismo idioma las tres. Resulta que a medio camino empiezan la discusión, que dice yo no quiero, que yo voy a hacer otro tema porque ese tema que eligieron no me gusta. También sucede ese tipo de cosas. Cuando a medio camino hay discrepancias, se pelean y cada quien dispara para su lado. Y al final se dividen las tres y hacen un proyecto diferente cada una. Entonces, también sucede ese tipo de cosas, pero eso ya les... O puede ser, dicen, ¿no? O puede ser que si no están de acuerdo el grupo, si no estuviéramos de acuerdo, elegir cada uno su tema y que sea al sorteo. Para que nadie se queje. Puede ser democrático. Pero es mucho más fácil revisarlo entre los tres, pues, ¿no? A ver hasta qué punto es factible, sencillo, comprensible el tema y que bueno, mejor revisarlo en la pantalla con documentos ¿no? y tratar de tener la misma idea, las tres. De repente la otra discute simplemente porque no lo conoce el tema. A veces es así. Como a mí no me gusta, hay gente que dice, como a mí no me gusta vacunas, ellas dos quieren vacunas, ¿no? Porque yo ni siquiera sé las 16 vacunas ni las enfermedades que me vienen, porque no lo estudié en su debido momento. Entonces, sucede ese tipo de situaciones. Hay gente que de repente no lo ha aprovechado, pues lamentablemente las materias hasta la fecha, ¿no? Y como las otras dos conocen y manejan perfectamente todos los programas y yo no le entiendo, entonces simplemente ¿qué hago? Me opongo. Me opongo, ¿por qué? Porque desconozco el tema, porque no lo estudié, porque en su momento no me dio la gana, más o menos, ¿no? Entonces sucede ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que yo le vuelvo a decir, es mejor que entre las tres revisen el contenido mínimo de cada problemática y vean qué tipo de situaciones pueden intervenir para que las dos hablen, entiendan lo mismo y no haya ese tipo de discrepancias por desconocimiento. Entonces, eso es importante. Como que vamos a empezar primero, le dicen, convenciendo al mismo grupo el tema, ¿no? Claro. Así más o menos, convencerse los tres y recién de ahí parte, ¿no? Sí, de ahí parte. Elegimos, nos ponemos de acuerdo en un problema, elegimos el tema, ¿no ves? Y empezamos a definir el título. Entonces, así. Sí, porque ahorita resumiendo su clase, dicen la verdad, lo que yo entendí, por ejemplo, para hacer la elección del tema, y creo que sería bueno ponerlo en práctica personalmente, quisiera ponerlo, es elegir, como usted dice, varios temas, ver el contenido mínimo y ver cómo nos vamos a mover, y de acuerdo a eso, elegir ya como compañeros y también con la ayuda de nuestra tutora, ¿no? Quien es la que nos va a poder orientar. Eso, según yo, lo que entendí en resumen todos estos días de clase, ¿no? Sí, sí, es elemental. Hay que, y les vuelvo a decir, el tema, hay que ver el beneficio para la población y el aporte al centro de salud. Son dos cosas bien elementales. Aparte de que sea un tema que a mí me gusta y es un tema bonito que yo lo voy a poder aplicar, pues también tiene que ser beneficioso para la población al cual estoy dirigiéndome con mi proyecto y que el centro de salud tenga el aporte necesario. Eso es básico, Catherine, hacer este tipo de análisis.
Entonces, si tomamos en cuenta nosotros estos criterios, pues cuando nosotros iniciemos, pues nos va a ir bien. No vamos a tener dificultad alguna. Porque yo les vuelvo a decir, si este punto de partida es bien elemental. Ya las cosas que solicita el proyecto, como decimos, el formato, ¿no? Eso ya es cuestión de sentarse, ¿no? Y empezar a redactar, buscar bibliografía, ¿no? Y empezar a armar todo lo que es la forma del proyecto. Pero de principio, nosotros tenemos que entenderle el fondo de qué es lo que queremos buscar con el proyecto, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a trabajar y con quiénes vamos a trabajar. Ese es el fondo, de repente la idea del punto de partida. Entonces, si nosotros agarramos el hilo del fondo desde el principio, el formato ya es de repente la segunda parte, ¿no? Simplemente es cuestión de orden, de redacción, de una buena bibliografía, ¿no? Y bueno, y haciendo las correcciones en los tiempos que se requieren. Pero básicamente para cualquier investigación, lo elemental es el fondo, el punto de partida, la idea de lo que quiero, de lo que yo quiero hacer. Y eso está, ¿no? En la teoría, los grandes investigadores a veces son personas, dice ser en alguna parte, dice, los investigadores son fanáticos, son personas fanáticas de un tema que le tienen tanto interés que son capaces de ir al lugar, no importa si viven dentro de un camping, no importa si tienen que convivir con los grupos originarios, ¿no? O vivir con ellos, comer como ellos, pero el investigador llega hasta ese punto. Se emociona tanto, que le interesa tanto el tema, entonces él tiene que tomarse el tiempo para pensar, llegar a buscar todos los elementos en el lugar donde quiere trabajar, el lugar donde quiere resolver o hacer un aporte. Entonces se dice que los investigadores van y se involucran tanto con la comunidad, con el grupo de gente que ellos quieren mejorar o buscar un resultado, conviven. El investigador convive con la gente. En este caso, ustedes son las investigadoras. Ustedes son las que van a hacer el trabajo de campo para ejecutar su proyecto, ¿no? Entonces, y es elemental. Entonces, tiene que ser un tema que nos guste, un tema que realmente nosotros nos sintamos motivadas y podamos utilizar todas las armas, todas las cosas que tenemos a mano, ¿no? Y de lo que nos ofrece el servicio de salud y los barrios, para poder mejorar estas situaciones que lamentablemente afectan a la gente, ¿no? Y que de repente nosotros también hemos sufrido ese mismo efecto, pero ahora como ya tenemos nosotros conocimientos, tenemos otra mentalidad, pues entonces vamos a aportar, vamos a mejorar aquello para que la gente ya no sufra este tipo de problemas de salud. Sí, Gaby, ibas a opinar, te estoy escuchando. Gabriela. A ver, quiero escucharla, Esther.
Doña Rosa. ¿Se entiende esta partecita? ¿Está claro? Sí, Licen, Sí, la cosa Licen, es se ponernos de entiende. acuerdo. Ya está más o menos tratando de direccionar, Esther, su tema, que más o menos usted me decía que le Yo interesaba. ya me di una pauta, usted ahora hay que ponernos de acuerdo con las peladas. ¿Sí, no ve? Es elemental. Eso Yo tengo una es. cosa. Sí, Alex, dime. En nuestro informe va a ir también un poco lo que le vamos a investigar al centro de salud que nos van a mandar. En el O informe, sea, en el documento del proyecto. sí, su misión, su visión, Claro. todas esas cosas. Sí, sí. Va a ir en el proyecto, ¿no? Sí, va a descripción del centro, sí, todos los servicios que presta, la ubicación, la fotito del centro, todo eso entra, información básica que entra en el proyecto, porque va a ser el lugar donde vamos a trabajar y vamos a trabajar con la gente que vive en su territorio del centro de salud. Entonces, es parte de información básica, Alex. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya le dicen, gracias. No. Pero ante todo, Licen, después ya, después de que nosotros elaboremos nuestro proyecto, va a ser supervisado o revisado primero antes de, ¿no? de aplicarlo. Claro. Tiene que estar aprobado, Verónica. Tiene que estar aprobado. El tema que usted eligió tiene que aprobárselo su tutora. Y además tiene que estar ya consensuado con el establecimiento de salud. Allá, Licen. Sí. O sea, su tutora le tiene que aprobar. Y decirle, bueno, ya está bien, este tema está interesante, bueno, usted ya puede continuar con su proyecto. Y eso se lo da a conocer la tutora en su momento. Está bien, pues Licen, así uno no va, digamos, a errar o a fallar, ¿no? Ah, sí, sí. Todo el seguimiento desde el momento, desde la elección de la problemática, el título, todo eso, todo está acompañado por la tutora. Porque hay 4 grupos conmigo, hay 2 grupos con la Licen Cardoso y 4 grupos con la Licen Villarroel, ¿no? Son 10 grupos. Entonces, sus tutores son sus docentes. Todo debe ser consultado con su docente, con su tutora. ¿Alguna otra pregunta? Cristian, ¿cómo va Cristian? ¿Está comprensible? ¿Se entiende esta primera parte, Cristian? Ya se fue a su desayuno, Cristian no está.
Bien, a ver, ¿alguna opinión, alguna otra opinión, por favor? Yo quisiera que ustedes puedan escuchar las dudas que tienen o las cosas que tienen complicadas en su cabecita para ir, ¿no? Ir aclarando y hacer que se comprenda bien esta parte del inicio de elaboración del proyecto. Iba a decir algo Roxana Copali. Sí, Lice, quería consultarle el tiempo que vamos a estar en las prácticas comunitarias, una semana, ¿no? Digamos, de lunes a viernes, ¿no ve? ¿Va a haber Sí. un día que nos van a dar para elaborar el proyecto, para ir haciéndolo poco a poco? Depende de su planificación y no se puede abandonar el centro. Todo tiene que ser programado, planificado. No se puede abandonar. Usted me está diciendo yo me puedo tomar una mañana solamente para investigar mi proyecto. No, lo tiene que hacer en la tarde. Ah, ya. Ya no, es que lo que pasa es que como usted dijo, ¿no ves? Que dio el ejemplo y dijo, no pueden ir y decir, voy a venir a hacer mi plática de lunes a viernes, pero el miércoles voy a descansar para mi proyecto. Entonces, esa sí. fue mi, digamos, pregunta. Y es, ¿por qué? Ah, ya, Lice, está bien. Sí. Sí, no se puede hacer eso. Ahora, durante la semana, o sea, ustedes ya tendrían que tenerlo planificado. Es decir, si ustedes necesitan hacer reunión con el grupo que les interesa el día miércoles, pero esa planificación debe tenerlo a mano la licenciada de enfermería o el director. Y decir, bueno, las estudiantes este día están en su reunión, no sé, con el de la Junta Vecinal. Entonces, todo tiene que ser de conocimiento de él. Pero no así de forma improvisada, decir, licenciada, mañana no voy a venir porque voy a hacer mi proyecto. ¿Y qué de su proyecto si yo no conozco qué tipo de avance usted tiene en su proyecto? Entonces, a lo que me voy es que cada semana ustedes van a planificar las actividades diarias. ¿Qué voy a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Y esa planificación lo debe conocer la licenciada de enfermería. Por alguna situación vaya la licenciada Lindaura a visitar su centro de salud, pongámonos en ese caso. La directora ha ido a visitar su centro de salud donde usted rota, ¿no? Y se dirige con la licenciada, siempre nos dirigimos con la licenciada. Entonces ahí la licenciada dice, licenciada Lindaura, las estudiantes hoy están haciendo esta actividad, por eso no se encuentran en el centro de salud, ¿no? Entonces ahí... Licenciada Ruth, la sí. que tenemos asignada a la licenciada Lindaura, ¿usted no va a ser nuestra supervisora o ella? Ella, por eso se le ha asignado 2 grupos solamente a la licenciada Lindaura. Ella va a trabajar con ustedes. Entonces, quiere decir que las planificaciones son semanales y diarias a la vez. Y todo tiene que ser de conocimiento del personal. Entonces, cualquier paso que demos, tenemos que hacerle saber antes a nuestro director o licenciado del centro de nosotros. ¿Sí, no? Sí. Así como como han hecho los planes de acción, pues, ¿no? Todo tiene que estar, su planificación tiene que estar semanal y tiene que ser presentado a la licenciada de enfermería, para que ella sepa qué hacen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Además de que sepa qué hacen ustedes, también ella tiene que saber en qué momento la necesitan a ella. Por ahí ustedes tienen planificada el día viernes o sábado, no sé, pensando en un día extra, tienen planificado una feria de salud. La licenciada tiene que saber para ella participar y estar disponible en esa hora, en ese día para ustedes, ¿no? Entonces, por eso es importante planificar, la planificación semanal. No podemos hacer las cosas a ciegas, sino va a ser un montón de problemón gravísimo. Es decir, cuando uno va y las busca, no sé, no vinieron hoy día, parece que ninguna vino, no sé dónde están.
porque nadie sabe de ustedes, porque no presentaron su plan semanal a la licencia. Entonces ella simplemente lo toma como falta porque no conoce el avance o en qué tipo de trabajo se encuentran ese día. Entonces es importante. Se hace planificaciones semanales, especificando día a día qué es lo que estoy haciendo a partir de las 8, 7:30 hasta la 1:30. No sé, bueno, estoy diciendo el horario, no sé cuál es el horario. Alguien decía que era hasta las 3. Pero seguramente en el transcurso de esta semana me van a pasar la programación y ya se los voy a compartir. Dime, Niver, a ver, ¿se entiende o no se entiende, Niver? Licen, buen día. Buen día. Licen, recién acabo de entrar a la clase. Ay, te perdiste lo más principal. Sí, no, que se apagó la luz en mi casa y Qué problema. recién me conecté. Bueno. A ver. Está bien. Tiene que aprovechar, bueno, lo que sigue. A ver, ¿alguna otra? Dicen, Sí, una dime. consultita. Dime. Por ejemplo, digamos, si en un caso quisiéramos hacer nosotros, digamos, ¿no? El de Papá Nicolau. Y también nosotros entramos a ver todo eso, lo que lo hacen, igual hacemos nosotros. Sí, sí, sí. El servicio, de los 4 grupos que rotaron la anterior vez, hicieron 2 grupos, hicieron Papá Nicolau. Y ella, gracias a la voluntad también del personal que trabaja, porque ustedes saben que ahora hasta la auxiliar está capacitada para hacer Papá Nicolau. Entonces a veces hemos encontrado personal muy solidario, queremos decir, muy voluntarioso, que las capacitan a ustedes para hacer toma de muestra. Y al final, las que toman muestras son ustedes. Le cuento que hay accesibilidad en ese sentido, no hay problema, Stephanie. Ustedes llegan a tomar muestras previa capacitación por la responsable, que generalmente es una ginecóloga. Ah, ya, Licen, gracias. Esa era mi pena porque para aprender, digamos, ¿no? Siempre Sí. bueno. Sí, sí, a veces hay personas que todavía, pues, ¿no? Hay ese tabú de la vergüenza, del miedo, ¿no? No quieren que un ginecólogo o un varón les mire las partes íntimas, entonces prefieren una mujer. Y más todavía, si ustedes están y ustedes son empáticas, ¿no? Y tratan de convencerla, entonces ella toma confianza con ustedes o con la auxiliar y se facilita la toma de muestras. En ese sentido, tiene su ventaja y generalmente, por lo menos yo de los 4 grupos de la anterior rotación, 3 de los 3 grupos, por más que no haya sido su tema de proyecto, pero han manejado la parte de toma de muestras. No hay dificultad. Y por ejemplo, digamos, se hace el proyecto y digamos, ¿no? Que nosotros hagamos Papá Nicolau y nos den un tope de unas 60 mujeres, digamos, ¿no? Que se le vaya a hacer. Ajá. ¿Podemos nosotros llevar, digamos, de otro barrio o solamente tiene que ser de la zona del centro de salud donde nos tocó? Solamente del área de cobertura del servicio de salud. Sí. Claro, pero por eso preguntaba si yo podía, digamos, de la V de aquí y si tal vez nos tocó, digamos, en la V en otro lado, digamos. No, solamente de lo Tal que de llegar al tope de los... No, solo lo que le corresponde. Ajá. Sí, Lo que pasa es que en cada centro ellos manejan su V su y territorio. esa V de tu centro que te corresponde tenés que hacerle y ya vos tenés que ver qué hacer para atraer que las mujeres vayan a hacerse.
Por ejemplo, puedes hacer feria o puedes, como mayormente hacen, hacer canastones para rifar. A las personas que se hagan Papá Nicolau le das un ticket y le decís que se va a sortear un canastón o cualquier cosa para que ellas se puedan hacer. O sea, hay que animarlas porque mayormente no quieren las mujeres hacerse. Hay que buscar Sí, eso estrategias. estaba pensando. Hay que buscar los mecanismos, las estrategias de cómo nosotros vamos a poder conseguir a estas personas. Entonces, Animar a la persona. sí, eso es importante. Y eso ya es la capacidad propia de ustedes ya. El poder de convencimiento y el trabajo que ustedes eficiente que vayan a realizar con esta gente, ¿no? Tiene que humear tu cabecita. Ya, Lisa. Claro, pues claro, esa ya creatividad propia, ya usted como futura técnica, ya usted tiene todas las armas y usted tiene que aplicar ahora sus armas, a ver cómo la hago, ¿no? Ahí va a medir su capacidad de trabajo. Ya, Lisa. Así es. Ahí ya la va a ver en acción, Lisa, ya Tefi, buscando mujeres ya. Claro. Para hacerle el Papá Nicolau. Sí. Obviamente, Tefi, fuera de la parte personal que yo le digo, hay líneas de acción que ya están establecidas en forma teórica, ¿no? Entonces, pero a veces esas cositas básicas también tiene que acompañar la iniciativa propia de las personas, ¿no? Puede haber escrito cómo puedo yo hacer, pero a veces ya en el terreno más se va a la motivación que uno tiene, al poder de convencimiento, a buscar la mejor manera, ¿no? De que la gente pueda aceptar aquello que queremos nosotros hacer. Así es. Pero todo es factible, todo se puede. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Dónde está el Denise? ¿Está comprendido, Denise? A veces hay cosas creo que se le cruzan a Denise y crea cierto tipo de confusión. No, le dicen todo perfecto, todo comprendido. Para iniciar, para el desarrollo, para la investigación, todo bien, dice. Está listo. Ya. Sí. Eso me interesa, que esté captando las ideas principales para que pueda dar inicio con que es la parte más importante de estos últimos tiempos que nos toca para concluir el curso. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Dónde está Ríos? Vanessa. Aquí estoy, Lisa. Está captando lo importante de esta partecita. Sí, Lisa, está quedando más claro. Muchas gracias. Está bueno. Estaba claro, ahora se me queda calladita, más vergüenza hablar. Sí. Sí. Bueno, a ver, alguien más que pueda tener alguna opinión o tenga alguna duda para que nos vayamos a tomar desayuno. ¿Ok?